En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Muy buenos días y saludos muy cordiales a todas y a todos que nos escuchan. En esta mañana estoy con mi pastor y mi amigo Alonso, al cual saludo muy cordialmente. ¿Cómo estás, Erwin? Qué gusto estar con vos. ¿Cómo te va? El gusto es mío, muy bien, y saludamos también a Gilo en Linaje Producciones, que claro, nos apoya siempre técnicamente. Perfecto. Y contanos, mi hermano, pues el tema de esta mañana, de esta semana, ¿hacia dónde lo vamos a enfocar? Pues bueno, creo que es un tema muy importante, ya que muchas veces tenemos en la mira, cuando tratamos temas de violencia doméstica, a las dos principales protagonistas, que son la víctima y el victimario, y se nos olvida, quizá a veces, otros testigos que también son parte de este sistema, y son los hijos como testigos de la violencia doméstica. ¿Qué palabra importante usaste? Sistema, porque son problemas o beneficios, si fuese el caso, pero que no afectan o edifican solamente a dos partes, sino que forman parte de un sistema familiar. Y todos los que cohabitan en ese sistema familiar, inclusive adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que es un tema muy relevante. Los hijos como testigos de la violencia doméstica. Correcto. Sí, los efectos de la violencia familiar en los hijos claramente les van a causar efectos emocionales, que quizá podríamos llamarlos traumas, ¿verdad? Sí. Con altas, con diferencia en cuanto a otros hijos que crecen sin estos ambientes violentos, ¿verdad? Hay diferencias considerables, ¿verdad? Entre un niño que se desarrolla en un ambiente violento y un niño que no. Y cuando usas la palabra trauma, es esa palabra herida, ¿verdad? Es una herida emocional. El Señor nos ha capacitado por supuesto, vivimos en un mundo hostil, ¿verdad? Con diferentes circunstancias. Y lo que sucede es que tenemos cierta capacidad de respuesta ante las diferentes circunstancias. Llegan circunstancias, repito, en que esos diques de afrontamiento se sobrepasan. Y entonces es cuando nos encontramos con los efectos de un trauma. Correcto. ¿Verdad? Que es un estado sostenido de alerta, ¿verdad? Y ¿qué produce? Va a producir ansiedad, inseguridad, temor, desconfianza, ¿verdad? Y no solamente esto, como solo somos seres integrales, la parte emocional nos va a afectar también en la parte física, relacional, etcétera. No, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eso que mencionaste es muy importante, ¿verdad? Es imposible desvincular nuestro ser interior del exterior, ¿verdad? Lo emocional de lo físico, y es muy, muy importante. Ahora, mi hermano, ¿por qué entonces si nosotros estamos hablando de problemas en la pareja, que competen a la pareja, por qué tendría que tener relevancia el hecho de ocuparnos por los hijos, ¿verdad? Ese sería el punto. Claro. Son importantes los hijos en este sistema o siendo testigos de esta violencia, aunque no conozcan tal vez los detalles específicos de la violencia que se está dando, ellos llegan, digamos que a descifrar algunos signos de intimidación del agresor, ¿verdad? Hablamos de gestos, hablamos de una distancia emocional, hablamos inclusive del tono de la voz que el hombre o la persona que abusa, pues, usa, ¿verdad? Correcto. Entonces crecen estos niños, estos hijos, ¿verdad? En etapas fundamentales del desarrollo del niño, ¿verdad? En un ambiente inseguro, sin bases sólidas, con patrones nocivos. Y por supuesto van a entrar en lo que podríamos llamar un estado de hipervigilancia. Están totalmente alerta a las cosas que pasan, ¿verdad? Es como ese sentido de no hacer enojar, ¿verdad? Al agresor. Y es lo que estamos hablando. Estamos hablando entonces de una vivencia sostenida de un problema emocional. Correcto. Se percibe. Qué interesante, porque no solamente estaríamos hablando de un acto violento como tal que se percibe, sino es un ambiente, como estás hablando vos, de hipervigilancia, hipersensibilidad, donde el niño casi que
que está siempre a la expectativa de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Porque hay un ambiente, unas pautas de violencia que se sostienen en su familia. Claro. Y eso es muy dañino, aunque los abusos, sean físicos, emocionales, no van directamente contra los hijos, ellos lo sufren. Y siempre que hemos hablado o que he pensado en ese tema, siempre se me viene a la mente la comparación con una persona que no fuma, ¿verdad? Pero vive en un ambiente de fumadores. No está ejerciendo activamente el fumado, pero está recibiendo por el humo de los demás, está recibiendo pues prácticamente que los mismos daños que recibe una persona que fuma. Excelente ejemplo. Y de hecho lo confirmo con lo que ha pasado en mi familia extendida. Un familiar específico, un gran fumador, y que hoy yo veo las consecuencias del fumado, lo que se llaman los fumadores pasivos, ¿verdad? Y son consecuencias terribles. Y no necesariamente estaban ellos fumando como tal, sino que recibían las consecuencias de un fumador. Sí, un muy buen ejemplo. Que correcto. Me parece es lo que dice este doctor Bessel van der Kolk, autor del Cuerpo lleva la cuenta, que los hijos muestran los mismos signos de afectación cuando son testigos de violencia que cuando son objeto de violencia. Por eso el título, ¿verdad?, de esta mañana, los hijos como testigos de la violencia doméstica. Es que si solamente se trata de ver una situación y no verse afectados, no tendremos problema. Lo que pasa es que hay estudios que ya demuestran que son afectados como si estuviesen ellos recibiendo los efectos del maltrato. Correcto. Y no estamos hablando que posiblemente los estudios deban de avanzar más, de que es una proporción tal cual, pero por supuesto que sí hay efectos, ¿verdad?, específicos allí que afectan muchísimo a los niños. No, de hecho, por este hallazgo del doctor Van der Kolk, en Gran Bretaña se modificó la legislación en el año 2005 para incluir la protección de menores cuando ellos están expuestos a la violencia pasiva, a la violencia doméstica, ¿verdad? De forma que no lo reciben directamente. Es decir, lo que estás compartiéndonos de este estudio llegó inclusive a la modificación de una legislación en un país debido a que se comprueba esto. O sea, no es un invento. Está con hechos concretos comprobado que es así. Qué interesante. Imagínate, como estás diciendo, que una ley que se modifique para proteger a los niños ante la exposición de la violencia. Ya no solamente el que sean ellos mismos agredidos, ¿verdad? Simplemente que se expongan a ambientes violentos. Sí, algo que pensaba ahora, ¿verdad? Qué complicado es cuando un niño presenta, porque también tiene que ver, y creo que lo vamos a mencionar en un momento, el tema de los patrones, ¿verdad? Qué complicado es cuando un niño que es testigo de violencia va y reproduce eso en otro lugar, en la escuela, con sus amigos, en otros lugares, y se le recrimina directamente al niño como un niño mal portado, como un niño inquieto, como un niño violento, sin tomar el tiempo y las consideraciones, porque nos toma trabajo hacerlo, de investigar el porqué, ¿verdad? Así es, sí. Entonces creo que ahí, al menos los que estamos trabajando en iglesias o tenemos pues cercanía de otros niños, a veces nos apresuramos, ¿verdad?, a etiquetar a niños cómo responden, sin considerar que podría ser que eventualmente estén sufriendo algún tipo de violencia indirecta, por llamarlo de alguna manera. Eso se conoce muchas veces como el paciente identificado, pero eso dentro de la perspectiva que forma parte de un entorno, forma parte de un sistema, forma parte de un ambiente en el que simplemente el niño no es porque es, sino es que es influenciado y por supuesto por la capacidad de reacción y de respuesta, de afrontamiento del niño, por las condiciones que tienen en su psicodesarrollo, pues por supuesto manifiestan estas conductas que son muchas veces antisociales, pero es que detrás de estas conductas, como nos estás diciendo, hay un patrón allí. Claro. De aprendizaje negativo que se está gestando, que se está manteniendo. Claro, ahí es cuando el niño queda entonces, por ponerlo desde alguna perspectiva, atrapado en un esquema de respuesta. O sea, aprendió patrones, ¿verdad?, de un sistema familiar, como vos nos explicabas, y que lógicamente esto le influye a resolver conflictos de forma abusiva, ¿verdad? Entonces, genera esa respuesta violenta también en otros entornos, ¿verdad? Y la intensidad es mayor cuando esas, digamos, patrones negativos vienen de figuras de apego.
¿Por qué? Porque son figuras relacionales con las que siempre están todos los días. Exacto. Un niño puede encontrarse en una sociedad violenta por medio de una situación específica, pero es una situación situacional allí, claro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que en la familia es algo sostenido. Claro. Y es un patrón de enseñanza donde la familia debería ser el centro y la fuente de muchísimos valores, pues llega a ser justamente lo contrario en algunos casos, ¿verdad? Y entonces esto da pues consecuencias disfuncionales. Por ejemplo, un estado continuo de temor, ¿verdad? Y necesidad de dominación y control en sus relaciones. Claro. Porque eso es lo que están aprendiendo, eso es lo que están viendo. Eso es lo que vio. Sí. Eso, inclusive podríamos decir que, no sé, y aquí estoy suponiendo algo nada más, puedo estar equivocado, pero quizá como lo aprenden en su casa, normalizan la violencia como un estilo de vida, como una respuesta a lo que decías antes. Hay situaciones, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Circunstanciales, cosas circunstanciales, pero responden con el patrón que han aprendido en casa. Entonces, llegamos desde niños a normalizar la violencia como un método de respuesta. Sí. Y vendría entonces la pregunta de rigor, ¿verdad? Como para seguir ahondando en el punto. ¿Qué aprenden los hijos en la violencia doméstica? Sí. Porque es un aprendizaje, aunque sea negativo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Sí. Eso es lo que aprenden y eso es lo que van a llevar, pues, el resto de su vida, ¿verdad? Yo diría que como primer punto para que consideremos de lo que aprenden los hijos en la violencia doméstica, al ser testigos de estos eventos, es que esta exposición va a modelar una disfuncionalidad que puede incluir diferentes cosas. Por ejemplo, estilos agresivos de comportamiento. Ya aprenden una forma de responder disfuncional. Empiezan otra cosa que también es complicado, es esa palabra es difícil, desensibilización, ¿verdad? Así es. Es decir, pierden la sensibilidad, pierden la empatía, pierden la habilidad de una sana relación con otros porque nos han imponido el control. Sí. Inclusive, que creo que lo mencionamos anteriormente, estados de hipervigilancia emocional, o sea, totalmente alerta, ¿verdad? En modo sobrevivencia debido a la tensión que ha generado los traumas en ellos. Sí, y esos estilos agresivos, ¿verdad? Van a manifestarse en los más próximos. Correcto. Y vemos las manifestaciones entre los hermanos pequeños generalmente, inclusive en sus mascotas, etcétera. Entonces son patrones como estás hablando. Y una figura de apego distorsionada va a sesgar la visión de la realidad del niño, ¿verdad? Y le va a definir nuevos valores, inclusive que van a ser difíciles de persuadir por otros sistemas. Van a quedar arraigados allí. Y estos van a promover pues formas relacionales basadas en su necesidad. Y esto va en contra de la edificación del otro que nos habla Filipenses 2:4, por ejemplo. Qué complicado, ¿verdad? Cuando un niño, a ver, pensemos desde los 5 a los 10 años, los valores que tienen son valores totalmente centrados en la violencia. Sí. Es decir, que el valor, lo que importa para este niño, es una respuesta agresiva, en lugar de una respuesta sensible o consciente de lo que otro necesita. Y es el patrón de ver la agresión, por ejemplo, entre sus figuras de apego, que debe ser algo terrible, porque supongo que, no supongo, de hecho, el niño entra en una situación de ambivalencia terrible. Es decir, ¿de qué lado me pongo? Vamos a suponer que una niña se esté identificando con su papá, por ejemplo, y de repente está viendo que su papá está agrediendo a su mamá. Imagínate el conflicto interno que puede generar en esta niña, si fuese el caso, y esa ambivalencia, como estamos utilizando esta palabra, decir, bueno, ¿cómo afronto esto? ¿Cómo lo puedo entender? Y no solamente los patrones de violencia en sí, sino ese guión de vida donde están viendo que los intereses de una persona tienen que sostenerse, tienen que prevalecer, porque eso es lo que busca la violencia. No la empatía, que es exactamente lo contrario de la violencia. Correcto. La violencia se empieza a minimizar con un sentido de empatía. Y la violencia es estar pensando simplemente en mis intereses. Y por esa razón, por eso estamos hablando que será un guión de vida, donde la persona posiblemente no llegue a violentar físicamente a otra persona. Lo que pasa es que si se encierra en sus necesidades, empieza a abrir nuevos
procesos de violencia, por ejemplo. Y, por ejemplo, una violencia pasiva, podríamos pensar en ese sentido. Correcto. Yo no me meto en las necesidades de otra persona, no voy a ser proactivo por las necesidades de otra persona. Y por eso es que es un tema interesante por allí. Sí, un tema sumamente interesante. Aparte de esto, de que es interesante evaluarlo, es muy complicado para la persona que crece o el niño que pasó por esa etapa y ahora es un adolescente, un joven, ¿verdad? Adulto, vivir de esa manera, sin saber tener empatía para las personas, sin tener que tener control de las relaciones, ¿verdad? Expectativas altas, solo miro por lo mío. Y como vos decías, va a llegar a una relación matrimonial probablemente y no va a tener la capacidad de interesarse por el bienestar del otro, sino que siempre va a ser solamente lo mío, cuidando de él nada más, ¿verdad? Y sobre ese guión, imagínate, sobre ese guión, yo lo relacionaría con esas, digamos, relaciones de exclusividad que se viven. Por ejemplo, yo soy todo para ti y tú eres todo para mí. Pero detrás de ese guión está el aprendizaje de decir, lo que tiene que imperar son mis necesidades. Claro. Y otra vez, cuando esas necesidades yo las veo amenazadas, entonces yo lucho por ellas por medio de patrones violentos, sean patrones verbales, emocionales, físicos, patrimoniales, etc. El punto es que tiene que prevalecer lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo pienso, por ejemplo. Lo que quiero decir es que es un patrón tan arraigado que, termino con esto, encuentro yo una relación y mi argumento será, tú eres todo para mí. Ahora, puede sonar muy, muy romántico al principio, lindo. Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que ahí sí hay un patrón totalmente de decir, bueno, esta relación es para que todas mis necesidades sean satisfechas por medio de tu persona. Correcto. Interesantemente, es algo totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. Sí, claro. Si recordamos el pasaje importantísimo en Efesios 5:21, Pablo, antes de hablar del rol del esposo, el rol de la esposa, los padres, los hijos, todo esto, él nos dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y es totalmente lo contrario, ¿verdad? A lo que se dice, ¿verdad? Yo soy todo para vos y vos sos todo para mí, ¿verdad? En esa relación egoísta. Sí. Es al revés. Voy a procurar desarrollar lo mejor en vos. Claro. Que yo creo que eso es algo que los matrimonios hemos perdido de vista quizá, de entender que nuestro rol es procurar el bienestar del otro. Y el del otro, por iniciativa y voluntad propia, en obediencia al Señor, procurar el bien de su pareja. Entonces, cuando hay una mutua sumisión, salimos, ¿verdad?, de esta exclusividad, es decir, me entrego por el otro, en todo sentido. Físico, emocional, sexual, relacional, económico, es una mutua entrega, en lugar de una mutua posesión, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y otro efecto que podemos pensar es que lo que llama la ilusión de seguridad. Es que el niño en sus percepciones, en su parte emocional está totalmente afectado. Sí. No entiende lo que está pasando. Entonces, en ese proceso adaptativo, empieza el niño con esta frase que se llama ilusión de seguridad, que es cuando el hijo se identifica con la figura agresora, ¿verdad? Y asume la violencia como una forma de sentirse poderoso. Entonces, por ejemplo, vemos actitudes en niños pequeñitos, si es su padre el que es violento, donde de repente empieza a identificarse con la fuerza del papá. Y que mi papá es tiene músculos grandes, y entonces yo me veo, el niño empieza a que le vean los músculos, en que se vea lo fuerte que es, pero otra vez, es una ilusión de seguridad porque se está acercando a la figura agresora que el niño está concibiendo, y entonces es una manera de protegerse, ¿verdad? Identificarse con el patrón que está viendo. Entonces, si está viendo violencia por medio de la fuerza, entonces me identifico. El niño se identifica con ser una persona fuerte, ser una persona de ese estilo, y esa es una manera de protección, digamos, de adaptación. Llamémosle, se adapta tomando la forma o tomando parte o imitando el carácter del agresor. Correcto. Eso otra vez se llama ilusión de seguridad. Claro, porque no es real. Claro, y no es real. Es decir, ¿por qué no se identifica con la vulnerabilidad de la mamá o de la víctima, por ejemplo, quien sea? Porque lo que le está causando el problema emocional
es ver la agresión. Entonces necesito ponerme con los malos, Sí. con los fuertes, Sí, claro. exactamente. Exactamente. Ese Sí. es el punto. También otra cosa que aprendemos de este tema, ¿verdad? De lo que aprenden los hijos siendo testigos de la violencia, es que todo el esquema de vida del niño, al ser un testigo presencial de la violencia doméstica, le influencia a percibir algo que es triste. Las relaciones íntimas hacen daño. Sí, Yo no voy a imagínate tener vos. una novia o una esposa porque hacen daño. Y este Sí. dolor encontrará ocultarse tras conductas posesivas, celosas en sus relaciones personales, ¿verdad? Exactamente. Inclusive hijos que dicen, yo no me voy a casar, yo no voy a tener una novia o un novio o casarme, porque si va a pasar lo mismo que pasó con mis papás, ¿para qué yo voy a entrar ahí? Correcto. Y hay un aislamiento, ¿verdad? De la persona. Y evidentemente, al ser seres sociales, un aislamiento es dañino, es complicado. Sí. Entonces, qué importante es recordar esto. O sea, la forma que se da en nuestros hogares de relación esposo y esposa es el modelo que nuestros hijos van a ver. Y el concepto que van desarrollando lo que es matrimonio, la vida en pareja. Y si son testigos de formas de violencia, cualquier tipo de violencia, física, emocional, cualquiera, van a decir las relaciones íntimas dañan. Y eso no es así. No es así. Inclusive pueden generarse relaciones. Una persona igualmente se puede casar o puede tener un periodo de noviazgo, pero procurando no abrirme a la otra persona. Exacto. Procurando, y la otra persona en algún momento va a ver los límites que la persona está dando, ¿no? La mano que está poniendo al frente para decir, mira, no me voy a entregar. Hay una parte aquí donde vos no puedes estar pasando. Después de la puerta no puedes pasar porque es una región donde yo lo tengo reservada porque me he dado cuenta que las relaciones íntimas dañan porque fue el patrón que yo vi. Correcto. Y eso, imagínate, el problema relacional que significaría eso, ¿verdad? Y por no entregarme, evidentemente no va a haber ese proceso de empatía también. Correcto. Ese proceso de desnudez, como habla Génesis capítulo 2, y no tenían nada de qué avergonzarse. Entonces, si no hay esa desnudez necesaria dentro de los parámetros de nuestra condición como la tenemos hoy, pues ese parámetro de identidad, pues tampoco no se van a dar esos parámetros necesarios de estar compartiendo lo que necesito. Y bueno, y es una caja de sorpresas. Correcto. La persona. Esa expresión creo que es muy interesante porque estaba pensando en algo que va con eso, ¿verdad? Es una caja de sorpresas. Cuando una persona, vamos a decir un adulto que en su niñez fue expuesto a la violencia y aprendió ese estilo de vida y dice las relaciones íntimas dañan, como vos decías claramente y muy acertadamente, pone la mano a decir hasta aquí nomás. Ahora, se aísla. La Biblia enseña y entendemos que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. El hombre y la mujer estén solos. Ahora, ¿qué genera un aislamiento? Es decir, ¿qué genera no tener relaciones íntimas de diferentes niveles, sean con una esposa, con amigos, etcétera? ¿Qué es lo que genera? Una caja de sorpresas. Ansiedad, depresión, frustración, más ira todavía, una autoestima por los suelos. Hace poco hablaba con una persona que fue muy herido en su pasado, en diferentes relaciones, y en su deseo de empezar una relación y caminar en esto, cuando se sentía atacado, cuando se sentía amenazado, que habían conflictos, ¿verdad? Él, como vos decías, decía hasta aquí y se aislaba. Claro. Ahora, ese aislamiento, me decía esta persona, él sabía que se aislaba, quedaba solo. Y él sabía que lo que generaba iba a ser tristeza, depresión. Y le frustraba saber que por su actitud iba a estar en esas condiciones de tristeza. O sea, sabe la persona y aún así sigue tirando o poniendo esos límites, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, qué montón, como decías, qué caja de sorpresas complicada de cosas que nos traen, lamentablemente por cosas que no hicimos, sino que nos afectaron. Y recordemos que en unos podcasts hablamos de las raíces del enojo, que justamente es, por ejemplo, el temor, la frustración, el dolor, etcétera. Entonces, ve qué punto, si se mantiene esa distancia, donde siempre en mi vida mantengo un grado de dolor, mantengo un grado de frustración, un grado de temor, pues es la típica persona que pareciese que siempre está enojada. Pero detrás de que siempre estoy enojado es porque siempre estoy con dolor. Claro. ¿Y por qué siempre estoy con dolor? Porque yo mismo he trancado la puerta y he puesto una habitación específica donde nadie puede entrar. Entonces yo mantengo el dolor en mi vida.
manteniendo el dolor en mi vida, se manifiesta en una manera relacional, no con dolor, porque yo no me puedo ver vulnerable. Claro. Yo no puedo decir, mira, me siento con temor. No. En un hombre eso no lo podemos decir. Es más varonil, y pongo grandes comillas, verme como una persona enojada, para que digan, wow, qué carácter más fuerte tiene esa persona. Pero detrás de esto hay un dolor profundo allí que necesita ser sanado. Y el Señor ha puesto una figura reparadora. Correcto. En la esposa. Correcto. ¿En quién más? O la esposa en el esposo. ¿En quién más? Esa es la figura reparadora por excelencia. Correcto. El más próximo. Y si nosotros a esa figura reparadora le decimos, no entre a este cuarto, pues ¿qué vamos a esperar? Claro. Seguir el mismo dolor. El mismo dolor. Estamos respondiendo con dolor a más dolor. Ajá. Generando con dolor. Sí, respondiendo al dolor con dolor. Con dolor. Sí. Y eso produce enojo. Correcto. Y problemas relacionales, etcétera. Qué complicado, ¿verdad? Cómo se nos complica cuando tal vez sin buscarlo se exponen, y volviendo al tema original, al tema principal de los niños como testigos de la violencia. Sí. ¿Cómo nosotros hoy como adultos podemos lastimar profundamente las emociones, la mentalidad, los conceptos de nuestros hijos y niños alrededor por ser testigos de esas formas de violencia? Sí, exacto. Por eso lo interesante de ese podcast. Todo lo que estamos hablando que surge entre dos personas, todo esto lo está absorbiendo un niño o una niña dentro del sistema familiar. Y son esquemas de vida, guiones de vida que la persona tiene, ¿verdad? Y eso es muy importante, destacarlo, detectarlo y tratarlo. Sin embargo, ¿verdad? Como señala las Escrituras, solamente en el Señor estas influencias no determinan nuestro presente, ni tampoco nos sirven de excusa, ¿verdad? Es muy lamentable y hay que tratarlo, el hecho de haber sido expuesto a estas formas de violencia. Sin embargo, eso no determina quién soy yo, no determina mi presente, ni tampoco excusa mis conductas presentes. Porque tenemos la habilidad en el Señor de decir, podemos responder bíblicamente, podemos responder asertivamente ante cosas complicadas, dañinas que nos pasaron, pero hoy no nos determinan y no nos excusan para responder de maneras con más dolor. Correcto. Y es que estás hablando de lo que la Escritura dice en Ezequiel 18:19. Dice, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Claro. Y esto es importante por aquellos argumentos, como estás diciendo, que pueden ser válidos, ¿verdad? Por la influencia que recibieron de un niño o un adolescente que diga, pues bueno, yo estoy haciendo esto o lo otro, yo pienso esto y lo otro porque yo recibí estos patrones, estas palabras, fui testigo de tal cosa. Claro, no podemos negar que esas influencias no estén presentes en su vida, pero tenemos que animarlos a que tienen capacidad para responder y sobreponerse sobre esas influencias. Evidentemente son influencias, pero no le determinan, como dijiste vos en una parte del podcast. Correcto. Es importante tener fresco ese concepto, ¿verdad? Y pues quienes hayan sido testigos de esto, pues no buscar refugio innecesario ahí. Creo que para terminar podríamos pensar en el rol, ¿verdad? De que las personas significativas en la red social de nuestros hijos, estamos hablando de familiares, miembros de iglesia, etcétera, denuncien los actos violentos del agresor, ¿verdad? Del victimario. Pues así el hijo tendrá una mayor claridad de su desarrollo moral. Es decir, hay algo que está equivocado, es denunciado. Esto va conforme a una moral correcta. Bien. Y el sentido moral que se desarrolla es que la violencia es un acto malo. No es bueno vivir con miedo en las relaciones familiares. Debe ser denunciado. Qué bueno. Eso es importantísimo, lo que estás diciendo ya en la última parte del programa. Él entiende el desarrollo, contribuir por medio de la denuncia al desarrollo moral de los niños. Que ellos entiendan, no, esto está mal. Correcto. Y esto hay que enfrentarlo, ¿verdad? Porque, por supuesto, si queremos reducir la violencia, mi hermano, tenemos que ocuparnos de las familias. Totalmente de acuerdo. Y esto es el punto crucial. Correcto, ¿verdad? correcto. Es fundamental. A veces se quiere tratar el desarrollo del niño, tratar la moral, escondiendo las cosas, minimizándolas, normalizándolas, ¿verdad? Pero qué buena esa expresión que vos usaste, fortalecer su desarrollo moral a través de la denuncia. Es decir, que la denuncia y las consecuencias de los actos de un agresor van a fortalecer el carácter, el desarrollo moral de una persona,
que, a ver, en unos cuantos años va a ser un adulto que va a ir marcando también patrones y relaciones en la sociedad en que vivimos. Claro que sí, Muy así bien. es. Bueno, pues un tema interesante, necesario, ocupándonos también de estos testigos invisibles de la violencia, que son en este caso los niños. Bueno, y esperamos que haya sido de edificación este conversatorio. Totalmente de acuerdo. Nada más recordar que importante es que lo que nosotros desarrollamos como matrimonios es lo que nuestros hijos van a llevar a sus matrimonios. Y creo que ese tema es importante para que pensemos en eso. Totalmente. Muy bien, hablamos la otra semana. Si Dios lo permite, mi hermano. Nos vemos entonces. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao.